A ver, uno, dos, tres, probando, qué bueno tenerlos por acá, bienvenidos. Y bueno, les voy a contar de dónde viene esta idea y este tema que les quería compartir de hoy. Es que el otro día una persona muy cercana a mí y que además ve mis podcasts, qué chévere, me comenta, porque tiene una hija que va a cumplir 40 años pronto. Y entonces me dice que su hija le preguntó cómo había vivido la crisis de los 40 porque ella la estaba pasando, estaba preocupada y estaba sintiendo y pensando cosas que definitivamente tienen que ver con la cercanía de su cumpleaños número 40. Y entonces esta persona me dice que no vivió esa experiencia, que no recuerda haber sentido preocupaciones, ni todo eso que le dijo su hija que estaba sintiendo y pensando, y que bueno, que lo mejor que sintió que podía hacer era compartirle su punto de vista como persona adulta, ya grande, y cómo la ve como ser humano, pero que no tenía más recursos para poderle dar respuesta a su inquietud. Y me llamó la atención. Primero porque, bueno, la verdad es un tema que no hemos conversado por acá. Yo estoy en la mediana edad, como se le llama también, la crisis de la mediana edad, y yo no recuerdo tampoco cuando iba a cumplir 40, haber sentido, no sé, y haber pensado tantas cosas que me hicieran creer que estaba viviendo la crisis de los 40, ¿no? Entonces, eh, decidí buscar cifras, ver los números, y me encontré con unas estadísticas que dicen que solamente entre el 10 y el 20% de las personas dicen que han experimentado lo que llamamos la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad. Y eso, la verdad, es un número pequeño, es un número bajo. Me llamó la atención porque la verdad no esperaba que fuera tan bajo, pero yo creería que tiene mucho que ver también con qué tanto, qué tanta introspección tienes, ¿sí? Y qué tanta atención le pones a lo que sientes y a tus pensamientos, como para darte cuenta si estás viviendo una crisis o no. Y eso es valioso. O sea, ya la gente que dice que lo ha vivido, para mí, o que lo está viviendo, o que lo va a vivir, para mí es bastante valioso porque tiene bastante conciencia de sus emociones, ¿sí? Pero igual me llama la atención que sea un número bajo. Y yo creería, me llamó la atención porque buscando esta data, y se los quiero decir rápidamente, yo estoy grabando, sí, me conseguí con otro estudio que habla sobre lo que llamaron la curva en forma de U de la felicidad. Y esta U está relacionada con las edades, ¿no? Con las décadas. Entonces, la U, la parte de arriba, es la infancia y los primeros años de la adolescencia, los 20 años, y a medida que vamos bajando, la parte de abajo de la U es esta década entre los 40 y los 50. Lo que quiere decir en estos estudios es que, según estas estadísticas, esta década es en la que los seres humanos se sienten menos felices. Y luego, cuando salen de esa década, vuelven a experimentar felicidad, y a medida que van subiendo en edad, experimentan más felicidad. Entonces, claro, es un estudio también interesante. Primero, es interesante en general, y segundo, me llama a mí muchísimo la atención porque yo no siento, o sea, yo no estaría dentro de esas estadísticas, porque yo no siento que la década de los 40 o los 50, que es en la década en la que estoy, sea en la que me siento menos feliz de lo que he vivido hasta ahora, para nada. Entonces me llamó particularmente la atención. Y lo que les quiero compartir hoy es, como siempre, un análisis personal donde aquí estoy integrando sociología, psicología, un poco de espiritualidad, que es mi estilo, de bioneuroemoción, que es algo que uso a diario, y de experiencia personal. Y desde mi punto de vista, creo que hay dos grandes factores
que influyen primero en que nos demos cuenta si estamos viviendo una crisis de los 40 y segundo, que la vivamos, o sea, que realmente pasemos por esa crisis. Uno de los factores es totalmente externo, es decir, todo lo social, todo lo aprendido y por supuesto es bastante también psicológico y tiene que ver con todos estos pensamientos que tienen su origen en las creencias, en los valores, muy aprendidos en casa, en nuestra cultura, en nuestro colegio, con nuestros amigos, etcétera, ¿sí? Y otro factor, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo espiritual. Yo le llamaría la crisis de los 40 aprendida y la crisis de los 40 espiritual. ¿Sí? Que puede ser que estemos viviendo una de las dos o las dos. ¿A qué le llamo yo la crisis de los 40 aprendida? Y es que yo creería que dependiendo de tu percepción de la vejez y de la muerte, vives esa crisis de los 40 en niveles de intensidad. Es decir, es directamente proporcional como tú ves la vejez y cómo la ves desde un punto de vista negativo a cómo sientes esta crisis de los 40. Mientras peor percepción tengas de la vejez y de la muerte, más intensa vas a vivir esta crisis de los 40 o incluso la vas a vivir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hemos aprendido y es lo que nos ha enseñado la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, que la vejez significa pérdida, ¿sí? Pérdidas de fuerzas, pérdida de salud, pérdida de capacidades mentales, pérdidas de oportunidades y que además nos acerca a la muerte, que es pérdida de la vida, ¿sí? Y aquí nos podemos de verdad detener toda una conversación con un café o un vinito al respecto. Y por supuesto, si tú estás muy relacionado con esta forma de ver la vejez, entonces cuando entras a la mediana edad, por supuesto, estamos entrando en esta fase de la vida que nos está acercando a la vejez y empiezas a sentir miedos y está todo relacionado con los miedos que te despierta la cercanía con la vejez por esa forma de ver la vejez aprendida en sociedad. Y por otro lado, esta es una forma de vivir la crisis de los 40 y esta es y creería yo que tiene mucho que ver, o sea, si la estás viviendo, estás metido en esta onda y en esta moda de, Dios mío, qué angustia, me estoy haciendo viejo, ¿sí? Y por otro lado, puede ser también o solamente, porque insisto, pueden ser las dos cosas, puede ser un tema más relacionado con lo que está dentro de ti, con tu ser, con tu espiritualidad, ¿sí? Porque de hecho hay religiones asiáticas o corrientes espirituales que nos dicen que cuando el ser humano llega a la mediana edad, es normal que empiece a cuestionar su vida frente a lo que ha hecho y lo que realmente le ha dado una sensación de logro, ¿sí? Y que pudiéramos también vincularla con la felicidad. Y tiene que ver mucho, si nos vamos a esta mirada espiritual, tiene que ver mucho con preguntarte qué he hecho yo hasta ahora en mi vida, qué ha sido útil, qué le he dado yo a la vida, qué le he dado a las personas que me rodean, qué le he dado al mundo, qué le he dado a la sociedad, ¿sí? Tiene que ver mucho con esa pregunta porque desde una mirada espiritual donde le damos importancia al ser, lo que nos da felicidad a los seres humanos es qué hemos dado, qué hemos entregado, qué hemos aportado. Y aquí recuerdo una frase de la Madre Teresa de Calcuta
que ella decía que el ser humano que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si esto te pone a pensar, bueno, qué chévere, probablemente les das importancia al ser, pero sobre todo, si tu crisis de la mediana edad te está haciendo preguntarte eso, ¿en qué he servido? ¿En qué he servido a otros? ¿En qué he servido a la vida? ¿Y en qué he servido a las personas que tengas cercanas? Probablemente entonces tu crisis está más vinculada con un tema espiritual y no tanto con lo aprendido y con el miedo a las pérdidas que nos enseñan a vincular con la vejez y con la pérdida de la vida. En todo caso, como les decía, puede ser ambas cosas porque pues somos seres humanos que vivimos en sociedad y que tenemos un montón de cosas aprendidas y que puede ser casi inevitable tener esos temores, pero también somos espíritus, somos almas, pues, si ustedes lo creen, ¿no? Yo lo creo y ojo, es mi creencia muy personal. Entonces, pueden ser las dos cosas o puede ser una de las dos. Independientemente de lo que sea, lo primero que yo sugeriría acá, y es que primero identifiques de dónde proviene esos pensamientos, ¿sí? Y esas emociones que te está despertando la cercanía con los 40 y con que vas a empezar a vivir esta década de los 40. ¿De dónde proviene? ¿De miedos a la vejez o de preguntarte qué he hecho con mi vida hasta ahora y qué he dado a lo que me rodea? Personas, sociedad, el mundo. Identifica de dónde viene. Y dependiendo de dónde venga, de una o de las dos, pues buscar la forma de gestionarla. Y cuando digo buscar, bueno, pues, no sé, investiga o pregunta o busca apoyo en personas que puedan tener conocimientos en una de esas dos dimensiones de la vida que te puedan ayudar a gestionarlo. Muy personal, y lo que a mí me ha servido cuando estoy frente a situaciones como estas, donde tiene que ver lo que he aprendido o donde tiene que ver un tema espiritual, pues si tiene que ver lo que he aprendido, a mí me ha funcionado desaprender y aprender cosas nuevas, puntos de vista nuevos que cambien mi percepción y que entonces me entreguen bienestar. Y si tiene que ver con espiritualidad, entonces lo que me sirve a mí es profundizar y hacer más procesos de introspección, de, como tú le quieras llamar, meditación, oración, y profundizar en esto que estás sintiendo, que te está hablando, ¿sí? En esta voz interior que te está diciendo cosas para que puedas escuchar con más claridad qué es lo que te está diciendo, porque seguramente las respuestas están ahí, en esa voz, y la tranquilidad y el bienestar están ahí, dentro de ti, en esa voz. Bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Si les sirvió, qué chévere. Si quieren seguir hablando al respecto, esto es un tema fascinante, creo yo. Me encantaría hablar muchísimo más en otros episodios. Pero bueno, si les gusta, denle me gusta. Si quieren escribirme al interno o acá, chévere, me encanta. Si lo quieren compartir, qué súper, de verdad, súper si lo comparten. Y sígueme si todavía no me siguen. Chao.